La iglesia estaba sumida en un silencio que invitaba a la meditación. Las luces suaves, el sonido del órgano que llenaba el aire y el olor a cera e incienso creaban una atmósfera envolvente. Era un domingo como cualquier otro. Sin embargo, ese día algo extraordinario estaba a punto de suceder. Valentina, sentada entre los bancos de la iglesia, observaba la escena con una sonrisa irónica. Era una mujer exitosa, rica y poderosa, pero sobre todo una atea convencida. Nunca había tenido dudas sobre su visión del mundo. El Dios en el que todos creían no existía, y la religión no era más que una ilusión creada para mantener el control sobre las masas. Su vida siempre había estado regida por la lógica, el dinero y sus capacidades. No necesitaba ninguna divinidad para alcanzar sus objetivos, y sin embargo, por una razón que aún no lograba explicarse, ese domingo se encontraba allí, en esa iglesia. No era una cuestión de fe ni de necesidad espiritual. Su presencia era el resultado de una provocación que el sacerdote, el padre Lorenzo, había lanzado durante una predicación anterior. La fe puede mover montañas, había dicho. La oración puede hacer milagros. Palabras que Valentina había encontrado tan insensatas como irritantes. Y así había decidido ir a ver por sí misma si realmente había alguien que creía en esos cuentos. Mientras la misa avanzaba, las palabras del sacerdote le parecían cada vez más lejanas, como si vinieran de otro mundo. El padre Lorenzo hablaba con calma y seriedad, pero sus palabras parecían no tener ningún peso para ella. Para Valentina, ese ritual era solo una tradición a observar, nada más. No había nada que pudiera conmoverla. Entonces, durante el momento del Evangelio, ocurrió algo que la impactó profundamente. El sacerdote, después de leer una breve reflexión, se detuvo y miró a la congregación con una sonrisa serena. «Hoy, hermanos y hermanas», dijo, «hablaremos de la fe que mueve montañas, de la fe que nos permite superar incluso los obstáculos más insuperables, porque en Dios nada es imposible». Valentina se levantó bruscamente. No pudo evitar reaccionar. Una expresión de desdén se dibujó en su rostro mientras se levantaba y cruzaba el pasillo central, atrayendo todas las miradas. La gente se volteó para observarla, pero ella no se preocupó por ello. Lo único que quería era mostrar lo ridículas que eran esas palabras, sobre todo para alguien como ella, que vivía en un mundo donde la lógica y la ciencia gobernaban soberanas. «¿Qué quiere decir, padre?», dijo con tono sarcástico, levantando la voz. «¿Fe que mueve montañas? ¿De verdad creen en estas cosas? ¿Queremos hablar de milagros? ¿De oraciones que cambian el curso de la realidad? Por favor, ya no estamos en la Edad Media». El sacerdote la miró con una expresión calma pero firme. «Valentina», dijo, «la fe no es una cuestión de pruebas científicas. No es algo que puedas tocar o medir. Es algo que vive en el corazón de quien cree». Valentina se rió con desdén. «El corazón. Pero hay cosas que la fe no puede resolver. La fe no te ayuda a ganar un juicio legal, no te cura de una enfermedad grave, no te da un contrato de millones de euros. La fe no sirve para nada». Su voz se alzó casi desafiante frente a toda la congregación. «La realidad es muy distinta, padre. No hay ningún Dios que te ayude si no te ayudas tú primero. Miradme, he conseguido todo lo que tengo gracias a mi esfuerzo, mi inteligencia, mi dinero. Y aún así, no creo en nada de todo eso». La gente a su alrededor empezó a murmurar, sorprendida por su audacia. El sacerdote permaneció en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando. Luego, con calma, respondió: «Valentina, es cierto que en la vida hay que esforzarse, pero no olvides que hay cosas más grandes que nosotros. Y a veces, cuando creemos tener todo bajo control, la vida nos muestra que solo somos pequeñas piezas en un juego mucho más grande». Valentina lo miró con una expresión de burla. «¿Y si solo fuera un cuento, padre? ¿Y si todo esto fuera inventado para hacerte sentir mejor cuando la vida te desafía?». «La fe no funciona de esa manera», respondió el sacerdote con una sonrisa amable. «Y tú, Valentina, tal vez nunca hayas tenido la oportunidad de ponerla a prueba, pero te aseguro que la fe tiene el poder de cambiar a las personas, y tú quizás
solo tienes miedo de descubrirlo. El tono del sacerdote, tranquilo pero firme, solo avivó la rabia de Valentina. Eres una persona afortunada, padre, pero no puedes cambiar la realidad de las cosas. La religión no tiene respuestas para quien, como yo, ha vivido realmente en la dura realidad. Yo estoy aquí para haceros entender que es el dinero, el esfuerzo, la razón lo que hace la diferencia, no las oraciones. En ese momento, sin embargo, algo sucedió que cambió de repente la atmósfera de la iglesia. El viento afuera comenzó a aullar con fuerza. Al principio parecía solo un ruido de fondo, pero luego el sonido se hizo más fuerte, más inquietante. La gente empezó a mirarse unos a otros, visiblemente preocupada. La luz de las velas titiló y algunas ventanas parecieron vibrar bajo la presión del viento. La temperatura en la iglesia bajó bruscamente, como si una corriente helada hubiera invadido el ambiente. Valentina, sintiendo que el aire se volvía cada vez más frío, intentó no darle demasiada importancia a la situación. Pero su corazón empezó a latir más rápido. El viento soplaba con fuerza, y sin embargo, las puertas estaban cerradas. Algo no cuadraba. El sacerdote se puso repentinamente serio, mirando por la ventana con una expresión preocupada. «Hay algo que no va bien», dijo, casi hablándose a sí mismo. Valentina, confundida, trató de entender qué estaba sucediendo. La gente a su alrededor se miraba asustada, mientras algunos comenzaban a susurrar oraciones. Pero la sensación de incomodidad crecía. No solo era el viento, había algo extraño en el aire. De repente, el techo de la iglesia pareció temblar. El ruido se hizo más fuerte, como si una tormenta se hubiera desatado sobre ellos. La luz de las velas se apagó y por un momento la iglesia quedó sumida en una oscuridad total. Un silencio surrealista se apoderó de todo, solo interrumpido por el rugido del viento que soplaba furiosamente a través de las rendijas de las ventanas. Valentina, que comenzaba a sentirse realmente incómoda, se levantó de golpe. «¿Qué es esta locura?», gritó, pero su voz se vio ahogada por el ruido ensordecedor. La gente empezó a correr hacia las salidas, aterrada. Entonces, en un destello de luz, el viento cesó de repente. La oscuridad se disipó y la iglesia volvió a quedar en silencio. El aire volvió a calmarse, pero Valentina se sentía extrañamente cambiada. Su corazón aún latía con fuerza, pero ya no era la misma. Miró al sacerdote, que la observaba fijamente con una mirada penetrante. «No ha sido un milagro», dijo el sacerdote, pero Valentina, que sentía una extraña inquietud en el corazón, no pudo replicar. Sentía que algo más grande que ella la había tocado. Una duda, sutil pero poderosa, había arraigado en su mente. Tal vez había algo en la fe que no lograba comprender. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber con un me gusta y un comentario. Y suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de fe que fortalecerán tu vínculo con Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.